Muchas bendiciones para todos, mis amados hermanos y amigos, que siempre de una manera u otra están pendientes a nuestra grabación. Es un placer para mí una vez más estar frente a ustedes en esta ocasión para traer el mensaje de la palabra sobre el tema Levántate y ve. Ese es nuestro tema hoy, levántate y ve. Voy a fundamentar ese tema y el mensaje en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Voy a leer unos cuantos versículos ahí que dicen de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese en su carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Levántate y ve. El pasaje que hemos leído comienza con esas dos palabras o tres palabras: levántate y ve. Levántate y ve. Ya quisiera yo que quien quiera que pueda estarme escuchando y viendo, que esté pasando por un momento de duda en su vida sobre algún llamado al ministerio o sobre algún llamado de parte del Señor a hacer alguna encomienda, algún proyecto, alguna asignación, o ir a hablarle a alguna vida, testificarle de las grandezas del Señor, esto lo moviera, lo sensibilizara, lo persuadiera, el solo tema del mensaje: levántate y ve. A levantarse e ir obedeciendo la voz del Señor, a hacer su voluntad y llevar a cabo la asignación, el proyecto, la encomienda que hace tiempo ya entiende que el Señor está inquietándolo a hacer. Levántate y ve. En este pasaje bíblico me llama mucho la atención porque hay muchas cosas que pasan en este pasaje bíblico que para mí son iconoclastas, o sea, que rompen moldes, rompen protocolos, rompen tradiciones, modos de ver las cosas, de la forma y manera en que nosotros muchas veces nos encaprichamos en verlas. Me llama la atención ahí que
estando Felipe, que Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, que se convirtió en un tremendo evangelista de masas. Estaba en Samaria predicando, ministrando. Dios lo estaba usando con poder. Tenía una iglesia muy avivada, poderosa, donde Dios estaba haciendo maravillas y milagros. Y podríamos decir que hasta cierto punto estaba acomodado, estaba tranquilo y podía sentirse estar en la voluntad de Dios de una manera completa y total, viendo la forma y manera en que Dios estaba respaldando su ministerio en Samaria. Estaba viendo bautismos en el Espíritu Santo, muchas conversiones, sanidades. En otras palabras, era una iglesia que estaba en pleno avivamiento. Y ahí es donde empezamos a ver cómo se rompen los moldes y cómo se rompen los protocolos. En ocasiones, no es que Dios siempre haga esto, ni que sea la forma de hacerlo siempre, pero sí tenemos que entender que hay que dejar espacio en nuestra forma de servirle al Señor y en nuestra forma de concebir las cosas espirituales y la formalidad que le damos, que sí, las cosas deben ser serias, deben ser formales, deben ser organizadas, estructuradas responsablemente. ¿Por qué no? Dios es un Dios de orden y las cosas las hace bien. Pero si bien es cierto eso, no es menos cierto que en este pasaje bíblico yo veo y lo catalogo como de actitud iconoclasta, en el sentido de que iconoclasta lo que significa es un rompe con ídolos, o rompe con todo, rompe protocolos, rompe formalidades. Yo hubiera dejado a Felipe tranquilo en Samaria, donde estaba tal vez pastoreando, evangelizando, dirigiendo una iglesia llena de gente, donde estaba viendo cosas grandes, preciosas, positivas, buenas, había mucho fruto. Lo habría dejado quieto. Y ahí es donde empezamos a ver cómo es que nosotros tenemos que abrirnos para entender el llamado de Dios, para entender que Dios tiene pleno dominio sobre todo lo que existe, sobre nosotros, en su obra, para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y se antoja de enviar un ángel para que le hable a Felipe, para que Felipe salga de esa iglesia que hemos descrito, donde estaba muy acomodado y bien, en Samaria, para ir a un camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Y la Biblia se encarga de decirnos que era un lugar desierto. Lugar desierto, pues no hay que explicar mucho. No se espera que haya gente, no se espera que haya viviendas, no se espera que haya comercio, no se espera que haya nada. Desierto es desierto. Y esa es la primera paradoja que yo veo ahí. Cosa rara. Que el Señor saque a Felipe de una iglesia poderosa, llena de gente, mucho avivamiento, para llevarlo a un camino desierto, a un lugar desierto, donde se supone que no va a encontrar a nadie. Pero ahí también vemos nosotros no solo que Dios se reserva el derecho de hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, sino que también vemos, y es bueno que lo veamos así, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, ese amor que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese amor, esa compasión de Dios, esa misericordia de Dios por un alma, por una vida, porque Él no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento, lo que Él es capaz de hacer por una vida. Saca a Felipe de Samaria, de sus quehaceres rutinarios, del ministerio en el cual se siente respaldado por el Señor, un ministerio creciente, bonito, cómodo, para llevarlo a un lugar desierto. ¿A qué? Pues Felipe no sabe, el que sabe es Dios. Y ahí también tenemos que ver, tú que me escuchas, o me estás mirando, que tienes llamado, que sabes que Dios tiene una encomienda para ti, te lo ha dicho unas cuantas veces, y no acabas de entender, no acabas de moverte, reaccionarle positivamente al llamado e ir a hacer la asignación, la encomienda, la misión que Él te ha dicho que le hagas. Todavía estás esperando, quién sabe, confirmación, pues aquí tienes la confirmación hoy. O estás esperando a tener muchas cosas a la mano que tú crees que son esenciales, necesarias para poder llevar a cabo el trabajo. Aquí vamos a ver unas cuantas cosas que rompen con todo lo que es el formalismo y todo lo que es la lógica humana y todo lo que puede significar para nosotros el querer hacer las cosas estructuradamente, organizadamente, que como dije, no hay por qué hacerlas de otra manera. Pero cuando es Dios y estamos conscientes de que es Dios, tenemos convicción y seguridad de que es Dios, no podemos dilatar ni podemos procrastinar el llamado de Dios y la encomienda de Dios. Felipe no lo hizo. Felipe bien pudo haber dicho, yo estoy bien aquí, la gente aquí me necesita, aquí se está salvando mucha gente, está habiendo un avivamiento, hay gente nueva que hay que cuidar, que hay que doctrinar, que hay que enseñar, que hay que pastorear. Pero él obedeció al llamado de levántate y ve. Él se levantó y fue en obediencia al llamado de Dios. No se encaprichó en su teoría personal, sus criterios personales, en sus comodidades personales, sino que obedeció al llamado de Dios y a la misión que él sabía que Dios tenía para él, aun cuando no la entendiera de momento. Aquí vemos una persona que había venido a Jerusalén a adorar. Fíjense que la Biblia se encarga de decir que había venido a Jerusalén a adorar. No sé qué estaría adorando, cómo estaría adorando y qué alcance o qué beneficio habría de tener esa adoración cuando el propio pasaje bíblico se encarga de hacernos ver que no conocía a Dios, no conocía al Señor, no era salvo, no entendía las Sagradas Escrituras. Otra cosa que podemos ver aquí es que, aunque era adorador y había venido a adorar, estaba perdido en sus delitos y pecados. O sea que puede haber adoradores o personas que creen que son adoradores y es posible que estén adorando, pero no saben qué están adorando, cómo están adorando o a quién están adorando porque no conocen a Dios. No han tenido una experiencia personal con Dios. Este etíope del que trata el pasaje bíblico venía de Jerusalén de adorar, dice. Venía también con la Biblia en la mano, podríamos decir la Biblia. En ese tiempo no existía la Biblia como la conocemos hoy día, pero vamos a llamarle para los efectos de poder explicar lo que queremos. Venía con las Sagradas Escrituras en la mano. Es decir, que no solo era un adorador que estaba perdido, sino que era una persona que tenía las Sagradas Escrituras con él, las leía y estaba perdido también. Perdido con las Sagradas Escrituras en la mano.
viene leyendo las escrituras en el capítulo 53 de Isaías, donde habla del ministerio mesiánico de Jesucristo. Profeta Isaías, 750 años antes de Jesucristo venir a este mundo a ejercer su misión redentora por la humanidad. Ya Isaías, como profeta, había recibido la revelación de lo que Jesucristo habría de venir a hacer, la misión, y la dejó plasmada en ese capítulo 53 de su libro, el profeta Isaías. Y él viene leyendo ese pasaje bíblico. Así es que, perdido, venía de adorar, con la Biblia en la mano, leyendo la Biblia, pero está perdido. O sea que importante es que nosotros nos demos cuenta qué realmente es uno sentirse salvo, qué realmente es uno sentirse redimido, perdonado y haber entrado en una relación de hijo a padre con Dios. Por eso es que dice allí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hay que pasar por un proceso que nos lleve a nosotros a dejar de ser simples criaturas para convertirnos en hijos de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, uno tiene una revelación del reino, una revelación de Dios, una revelación de Jesucristo, una revelación del Espíritu Santo, una revelación de las cosas sagradas, que todo uno lo ve distinto por esa experiencia personal que uno tiene con el Señor. Que no la haya tenido, puede tener la Biblia, puede creer que adora, puede leer las Escrituras y sigue perdido, como este hombre, este etíope, del cual trata el pasaje bíblico. Así que podemos ver la misericordia de Dios, como Dios inquieta a un hombre que puede y sabe predicar la palabra y lo saca de una multitud de gente por amor a un alma que anda perdido, aunque obviamente estamos viendo el deseo de conocer a Dios, el deseo de adorar a Dios, el deseo de buscar de Dios. Y Dios, al ver eso, no lo puede dejar perder. No puede dejar que vaya a condenación, sino que tiene que pasar de muerte a vida. De ser un pecador a ser un hijo de Dios. De estar perdido a ser hallado por el Salvador del mundo, Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso inquieta a Felipe y le dice, levántate y ve al camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Qué había allí? Por allí iba bajando precisamente, iba pasando en un carro este etíope, leyendo las Sagradas Escrituras y no las entiende. ¿Y quién mejor que Dios, el Espíritu Santo, para saber quién necesita en un momento dado qué, y para poderle suplir de todos los recursos que él tiene, mover el recurso que él quiera, en el momento que quiera, a donde él quiera? Se antojó de Felipe y llevó a Felipe allí, en el momento oportuno, en un camino desierto donde se supone que no había nadie, un alma perdida. Venía leyendo las palabras. Pero hablando de iconoclasta, hablando de romper protocolos, formalidades, etcétera, estructuras, podríamos ver ahí y podríamos hasta inferir que Felipe no tuvo tiempo para preparar nada. O sea que esto, el pasaje bíblico nos da a entender que esto fue un asunto de prisa, un antojo de Dios por salvar a una vida, a un hombre pecador que necesitaba de Dios y que de una manera u otra estaba inclinado a buscar de Dios. Sentía la necesidad de Dios en su vida y fue a adorar, aunque no sabemos a quién adoró porque no tiene a Cristo en su corazón, no es salvo. Anda con las Escrituras, está leyéndolas, no las entiende.
un religioso podríamos decir, pero un religioso vacío de Dios, o una persona que entiende que le está sirviendo a Dios porque estaba adorando, pero no, Dios ni se entera de esa adoración, aunque sí se entera de la inclinación de él a adorar, y lo salva. Le provee esa necesidad. ¿Cómo se la provee? A través de alguien que estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de pasión por las almas, deseo de trabajar para Dios, y lo inquieta y lo mueve y le habla y le da encomienda de venir a ese camino desierto. Y tú que me estás viendo, me estás escuchando, que tienes llamado de Dios, que tienes una encomienda que sabes que tienes que hacérsela a Dios, todavía estás postergando y esperando no sé qué para hacerle el trabajo que Dios quiere hacer, cuando Dios se antojó de ti para que tú vayas a hacerle la asignación que tú sabes que tienes que hacer para Dios. Felipe así lo hizo. Así es que levántate y ve como hizo Felipe. No cuestionó nada, sino que descendió a ese camino desierto. Y allí Dios tenía la misión para él. Posiblemente no tuvo tiempo para preparar un bosquejo de sermón. Posiblemente no tuvo tiempo para leer un pasaje de la Escritura para hablar. Yo podría antojarme de decir que tal vez no llevaba ni las Escrituras. Ese no llevaba la Biblia consigo. Dios lo proveyó todo. Dios proveyó la persona a la cual le iba a predicar. Dios proveyó las Escrituras. Dios proveyó el mensaje que habría de predicar. Dios proveyó el pasaje bíblico por el cual habría de arrancar a predicar. Y Dios proveyó la atención necesaria para que el mensaje que Felipe predicara fuera atendido y fuera entendido y comprendido y tuviera el efecto y diera fruto. Porque todos vemos que el pasaje bíblico nos deja dicho que Felipe tuvo fruto de ese viaje. El etíope se convirtió a Cristo. Y no solamente se convirtió a Cristo, él aceptó a Jesucristo como Salvador personal, sino que sin haberle hablado de bautismo alguno Felipe, porque no lo registra tampoco la Biblia, el Espíritu Santo, mientras Felipe le hablaba al eunuco, el Espíritu Santo se encargó de amplificar, de ampliar la palabra en su mente, en su corazón, en su ser interior, en su espíritu, y le predicó más de lo que Felipe realmente le estaba diciendo. No solamente entendió que estaba perdido, que necesitaba salvación, no solo entendió que tenía que tomar esa decisión él, sino que también entendió que debía bautizarse, aun cuando la doctrina o la enseñanza con respecto al bautismo en agua no se le había provisto, porque no lo registra la Biblia, que en el mensaje que Felipe le haya predicado, le haya hablado del bautismo. Pero Dios tenía todo tan sincronizado en su voluntad divina, en su amor, en su compasión por el pecador, por el necesitado, especialmente alguien que ignorantemente le está sirviendo o está tratando de servirle, aun cuando no lo conoce. Pero Dios, que conoce todas las cosas, que nos ama tanto, vio esa inclinación, esa intención, ese deseo de esta vida, de encontrarse con Dios, de llenar ese vacío que había en su alma, en su corazón, y le provee a un predicador, a un evangelista, a una persona experimentada, para que vaya y le predique el mensaje de la palabra del Señor, y él puede entender ahora que está vacío de Dios. Él puede entender ahora que no sabía a quién estaba adorando. Adoraba, pero no sabía a quién. Puede entender ahora la importancia de las Sagradas Escrituras. Puede entender ahora, cuando lee las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, el que inspiró la palabra, nos ilumina para poder entender la palabra, y todo eso lo vemos plasmado ahí,
Este etíope recibió iluminación del Espíritu Santo, no solo para entender que necesitaba aceptar a Cristo como Salvador personal, sino también bautizarse en agua y completar el ciclo para sentirse completamente realizado, un cristiano hecho y derecho en los caminos del Señor, ahora en propiedad, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así es que yo podría decir que Felipe no preparó un sermón, no preparó un bosquejo, tal vez no leyó un pasaje específico ni se encaprichó en predicar sobre un pasaje específico de la Escritura, sino que se fue a expensas de lo que el Señor hiciera con él o a través de él, lo que el Espíritu Santo lo llevara a hacer, y se dejó usar por el Señor. Y el etíope iba leyendo la Sagrada Escritura en el capítulo 53 de Isaías y no entendía lo que estaba leyendo. Y por ahí es que empieza Felipe a predicarle la palabra, solamente haciéndole la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo podré entender si no hay quien me enseñe? E inmediatamente le digo a Felipe, sube a mi carro y explícame de quién habla el profeta estas cosas, de sí mismo o de algún otro. Y partiendo de esa escritura que la proveyó el propio eunuco, pero la proveyó también el Padre Celestial, para que Felipe, por ese pasaje bíblico, le predicara un mensaje sin haber tenido un bosquejo preparado, sin tener ni siquiera su propia escritura con él, sino que todo lo proveyó Dios. Fíjate que cuando uno está en obediencia al Señor y es sensible a la voz de Dios y quiere uno responderle bien a Dios, a la encomienda, a la comisión, a la asignación que uno sabe que Dios está poniendo sobre los hombros de uno como una responsabilidad para hacer, y le responde bien a Dios, Dios no lo deja en vergüenza. Dios le provee todo lo que sea necesario. Y yo veo que Dios le proveyó a Felipe todas las herramientas, todo lo que era necesario, y le proveyó al eunuco, al predicador que necesitaba, al maestro que necesitaba, el pasaje de la escritura, las escrituras mismas, estaba todo provisto por el Señor, en el tiempo sincronizado dentro de la voluntad de Dios, porque no hay cosa mejor que uno dejarse dirigir por el Señor y uno estar consciente de que lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de la dirección, la iluminación, el mandato y la unción del Espíritu Santo de Dios. Aquí encontramos también otra cosa muy importante, y es que el siervo del Señor tiene que estar siempre preparado espiritualmente. No puede estar jugando con el pecado, ni haciendo cosas malas, pecaminosas, dañinas, que puedan perturbar o puedan estorbar el que pueda ser usado en un momento dado por el Dios del cielo para hacer lo que Él quiera hacer a través de Él como instrumento suyo en sus manos. Todas esas cosas las vemos en este pasaje. Levántate y ve, te dice el Señor. No esperes más. Si es el Señor el que te está llamando, si es que estás esperando a oír la voz de Dios, si es que estás buscando señal de Dios, confirmación de Dios, recíbelo hoy. A través de este mensaje, levántate y ve. Y observa el ejemplo de este hombre Felipe, que sin cuestionar nada, sin reprochar nada, sin buscar nada favorable para sí mismo, se abandonó en las manos de Dios y se dispuso a ir donde el Señor quería que fuera. Y vemos el fruto. Se ganó un alma. ¿Y qué alma se ganó? Un alma muy importante para Dios. Tan importante que Dios haya inquietado a Felipe, lo haya sacado de un ministerio grande en Samaria para llevarlo a un camino desierto donde no se suponía que encontrara a nadie. Pero Dios todo lo que hace, lo hace con propósito, a su debido tiempo. Y aquí tenemos la salvación de un alma, porque un hombre de Dios, un siervo de Dios, se dejó usar de Dios
para llevar el mensaje de salvación a una vida que estaba perdida. Y como dije, sin haberle hablado de bautismo en agua ni nada, pero para que veamos que el bautismo en agua es parte del proceso de la salvación, como lo dijo Jesucristo, que teníamos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que creyeren. Se cerró el ciclo ahí con la salvación, porque el eunuco vio un lugar, un oasis en el desierto, dijo: he aquí que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, le dice a Felipe. Y Felipe, antes de bautizarlo, le dijo: bueno, tienes que convertirte primero. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Tienes que creer en el Señor. Tienes que hacer una total entrega al Dios que tú amas y que tú quieres servir y que tú quieres adorar y del que tú quieres conocer a través de las Escrituras. Tienes que hacer un pacto personal con Él, de entrega con Él. Si crees de todo corazón, le dijo Felipe, yo te bautizo. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo en el Señor como mi Redentor, como mi Salvador. Quiero aceptarlo en mi corazón. Entonces descendieron al agua, Felipe lo bautizó, y de ahí en adelante dice la palabra que el hombre siguió su camino gozoso, feliz, porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, perdona nuestros pecados, nos sentimos livianititos, sentimos que un peso de conciencia pecaminosa, de culpabilidad de conciencia, se fue de nosotros. Y lo vemos en ese etíope que siguió su camino gozoso, dicen las Sagradas Escrituras. Y Felipe continuó su camino para seguir haciendo la voluntad de Dios en los lugares donde el Señor quisiera usarlo para su gloria y para su honra. Levántate y ve, le dijo el ángel enviado por Dios a Felipe. Y Felipe se fue a hacer la voluntad de Dios. Se encaminó al campo misionero. Se encaminó a hacer la labor que Dios tenía para él en su sola potestad hacer. Levántate y ve, tú que me escuchas, tú que me ves. No claudiques, no esperes más. Dios lo tiene todo bajo control. Confía en el Señor y toma la decisión y la disposición de obedecerlo a Él, de hacer su asignación, de llevar a cabo la misión, porque hay algo en el camino que Dios tiene para ti y que Dios se ha antojado de hacerlo solo a través de tu vida y de tu persona. Que Dios te bendiga a ganar almas para Cristo en obediencia al Señor, siguiendo sus directrices. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios me los bendiga mucho a todos. Amén.